Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a realizar la práctica número 1 de electrónica analógica, que es un LED indicador de corriente. Con esta práctica vamos a comprender el efecto que tienen las resistencias eléctricas al paso de la corriente eléctrica. Para ello me voy a apoyar primeramente de un simulador que se llama Cocodrile Eclipse, que lo puedes encontrar en la red. Bueno, ya nos encontramos en la parte del simulador. Aquí en el simulador yo ya tengo preparados varios circuitos que tienen, por ejemplo, esta columna de aquí todos tienen la característica de que tienen la misma fuente de alimentación, que es de 3 volts, pero lo que varía son las resistencias. En este caso tiene una de 100 ohms, una de 220 ohms, de 330 ohms y una de 1000 ohms. La segunda columna son los mismos circuitos, pero tengo una fuente de alimentación de 5 volts, y en la tercera columna y nuevamente tengo los mismos circuitos, pero la fuente de alimentación en este caso es de 9 volts. Las resistencias son exactamente las mismas, y la intención es de ver cómo al variar o al tener una resistencia diferente con una misma fuente de alimentación, cómo varía la intensidad de iluminación de los LEDs. Para ello, bueno, pues previamente pues te voy a enseñar a armar uno de los circuitos que están aquí, y nada más se copian y se replican. Para armar, por ejemplo, este circuito, me voy a mi fuente de alimentación. De aquí le doy clic, la arrastro a la sección en donde yo quiera de mi área de trabajo del simulador. Para cambiar este valor de aquí, yo lo que hago es la selecciono, se abre este submenú. En el submenú le quito el 9, le pongo 3 y ya la convertí en una fuente de 3 volts. Necesito un interruptor, una resistencia y un LED. Bueno, pues me voy a mi menú principal, busco la selección de interruptores, aquí está, lo selecciono, sin soltarlo lo arrastro a mi área de trabajo, y en donde yo lo quiero ubicar, ahí lo suelto. Necesitamos también una resistencia, por lo que me voy a los componentes pasivos. De aquí me voy nuevamente al resistor, a un resistor simple, le doy clic, se despliega este submenú. Aquí selecciono esta resistencia, que es la resistencia de manera horizontal, sin soltar, arrastro el mouse y lo suelto en la posición en donde yo quiera que esté mi elemento. Después necesito un LED, me voy a mis salidas, a mis luces de salidas, le doy clic, se despliega este submenú. Aquí, por ejemplo, voy a seleccionar este LED y lo voy a arrastrar a mi área de trabajo, y ahí lo voy a soltar. Ya nada más me falta cerrar aquí el circuito y cerrar de este lado también el circuito. Para poder cambiar el valor de la resistencia, lo que hago es la selecciono, le doy clic con el mouse, se despliega este submenú, y por ejemplo aquí yo le voy a poner un valor de 500 ohms. Aquí tengo el prefijo kilo, que no lo necesito ahorita, por lo tanto lo eliminamos y ya quedó. Ya modifiqué el valor que decía 10 kilo ohms y ahora dice 1 kilo ohm. Entonces ahora sí, lo que hago para cerrar mi circuito es me posiciono en la parte final del elemento, le doy clic derecho con clic izquierdo con el mouse, arrastro. Cuando llegue al punto en donde me quiero conectar, le vuelvo a dar clic, y hago lo mismo con la parte de abajo. Le damos clic al final y ya se hizo la conexión. Ya nada más para probar este circuito, pues lo que yo tendría que hacer es manipular el interruptor. Lo manipulamos y bueno, aquí no se ve que el LED prenda porque tengo una resistencia muy grande, que es lo que voy a trabajar en esta parte de aquí. Vamos a borrar toda esta parte de aquí y nos enfocaremos en los circuitos que ya están aquí armados. Bueno, ya nada más sería cuestión de manipular los interruptores de cada columna para que veamos qué sucede con la intensidad de iluminación en cada caso, de acuerdo a la resistencia que tiene el circuito. Vamos a manipular el primer interruptor. Vemos que el LED prende con una buena intensidad de iluminación. Manipulamos el segundo interruptor. Vemos que el LED también prende, pero con una intensidad de iluminación mucho menor. Manipulamos el tercer interruptor. También prende, pero con una intensidad todavía mucho menor que la anterior, y si en este caso del que tengo la resistencia de 1000 ohms, también vemos que prende muy tenue. ¿Por qué? Porque la resistencia es todavía más grande. Vamos a ver qué sucede ahora con una fuente de alimentación de 5 volts. Manipulamos el primer interruptor y vemos que el LED se quema.
Manipulamos el segundo interruptor y vemos que el LED prende, como en este primer caso. Manipulamos el segundo interruptor, vemos que el LED prende pero con una intensidad de iluminación menor. Manipulamos el tercer interruptor con que tiene el circuito una resistencia de 1000 ohms y vemos que el LED prende pero también con una intensidad de iluminación mucho menor. Aquí el LED se quemó porque la resistencia que tiene el circuito es muy pequeña en comparación con la fuente de alimentación. Significa que en este caso pues yo tendría que poner una resistencia todavía más grande, en vez de 100 ohms una de 220 como en este caso, para que el LED prenda y no se queme. Vamos a ver qué sucede en la tercera columna con una fuente de alimentación de 9 volts. Yo manipulo el primer interruptor cuyo circuito tiene una resistencia de 100 ohms y también se quemó. Vamos a manipularlo ahora con una de 220 ohms, mi fuente de 9 volts. Lo manipulamos y el LED también se quema. Vamos a ver qué sucede con una de 330 ohms. Lo manipulo y el LED prende, como en este caso y como en este otro caso. Y finalmente 9 volts de alimentación con una resistencia de 1000 ohms. Vemos que el LED prende pero también con una intensidad de iluminación menor a la anterior. Conclusión a la que podemos llegar con este circuito o con esta demostración es que si yo tengo un circuito alimentado con una batería de 9 volts para un LED, la resistencia más pequeña que le puedo colocar para que no se queme de valores comerciales de resistencias es de 330 ohms. Si yo tengo una fuente de alimentación de 5 o 6 volts, la resistencia más pequeña que yo le puedo colocar al circuito o al LED para evitar que se queme es una de 220 ohms. De ahí en adelante las que yo quiera. Y recomendación, para todos los circuitos que tengan ustedes o que vayas a alimentar con una pila de 3 volts o una fuente de alimentación de 3 volts, recomendación es siempre proteger el LED mínimo con una resistencia de 100 ohms. Bueno, el circuito físicamente armado es esta parte de aquí. Lo tengo alimentado con una fuente de 9 volts, con una pilita de 9 volts, una pila cuadrada. Y de la misma manera que se armó en el simulador, de la parte positiva de mi fuente de alimentación, en este caso toda esta parte de aquí es mi positivo del protoboard. De la parte positiva me conecto a la entrada del interruptor, salgo del interruptor, que es a través de esta pata. De ahí mismo me conecto a una resistencia, salgo de la resistencia, me conecto al LED. Recordemos que los LEDs tienen polaridad, la pata larga es la positiva, la pata corta es negativo. Aquí me conecto y salgo del LED y me conecto a la tierra o al negativo de la fuente de alimentación. Este circuito que está aquí yo lo repetí 2 veces, pero con un valor de la resistencia diferente. En este caso, en el segundo circuito tengo una resistencia de 1 kilo ohm y en el tercer circuito tengo una resistencia de 10 kilo ohms. La finalidad es ver cómo la resistencia, el valor de la resistencia entre más grande, menor intensidad de iluminación tendré. Para ello voy a manipular los interruptores, manipulo este y el LED prende con una intensidad de iluminación determinada. Manipulo el segundo que tiene la resistencia de 1000 ohms y prende con otra intensidad de iluminación inferior a la anterior, y el último con una resistencia de 10 kilo ohms y prende todavía con una intensidad de iluminación menor. Gracias por ver este video, no te olvides de darle un me gusta y nos vemos en otra ocasión.